Vamos a sumergirnos en una de las historias más conocidas y a la vez más profundas de la humanidad, la de Noé. Juntos vamos a explorar no solo la historia de un diluvio que lo cambió todo, sino también el significado del juicio divino, de una gracia que parece increíble y de una promesa que a día de hoy todavía vemos dibujada en el cielo. Fijaos que la historia no empieza con la lluvia, ni siquiera con Noé. Empieza con un corazón roto. Y no el de un hombre, sino el de Dios mismo. La Biblia utiliza un lenguaje que es increíblemente humano para describir una tristeza divina. Dice que le dolió en su corazón el haber creado a la humanidad. ¿Se puede imaginar algo así? ¿Un dolor profundo por ver cómo su creación se había alejado tantísimo de su propósito? Para entender de verdad la magnitud del diluvio, primero tenemos que mirar a cómo era ese mundo. Y no era simplemente un lugar donde había gente mala, no. Era un mundo donde la maldad se había convertido en la norma, en el aire que se respiraba, una corrupción que, a ojos de su creador, lo había manchado absolutamente todo. El libro del Génesis es demoledar en este punto. La corrupción no estaba solo en lo que hacían en los actos, sino que había llegado al núcleo, al corazón del ser humano. Leemos que todo diseño de sus pensamientos era de continuo solamente el mal. Es que es difícil hacerse a la idea de un mundo así, donde la intención misma, la fuente de todo, estaba permanentemente inclinada a lo oscuro. Teológicamente, esto es un punto clave. No hablamos de malas decisiones, de errores puntuales, sino de lo que la diapositiva define como una raíz amarga, o sea, como una planta venenosa que nace de una fuente interior, de un manantial corrupto. El corazón humano se había vuelto, como diría el profeta Jeremías, engañoso y perverso. Y claro, ante una realidad así insostenible, la respuesta de Dios es drástica, pero nace de ese dolor que veíamos. Las palabras traeré, borraré, son las de un creador que, con una pena inmensa, decide limpiar su obra maestra, que ha sido totalmente desfigurada. Es un acto de juicio, sí, pero también es una especie de reinicio desesperado. Pero, incluso en medio de esa oscuridad casi total, había una pequeña luz. En un mundo que le había dado la espalda a su creador, un solo hombre, Noé, halló gracia a los ojos del Señor. Y aquí es donde la historia da un giro fundamental. La justicia de Dios se encuentra cara a cara con su misericordia. El contraste que vemos aquí no puede ser más brutal. Por un lado, un mundo corrupto y lleno de violencia, donde cada pensamiento era malvado. Y por el otro, Noé, a quien se describe como justo y perfecto, un hombre que en mitad de todo ese caos caminó fielmente con Dios. Su vida era en sí misma un testimonio silencioso contra la corriente de su tiempo, y por eso fue elegido. Pero, ¿qué quería decir exactamente que Noé era justo? Porque esto es muy importante. Su justicia no venía de que fuera un hombre sin defectos, perfecto, no. Venía de su fe. Como explica la teología, estaba justificado ante Dios por la fe en la simiente prometida. Dicho de otra manera, su fe profunda en Dios fue la que le permitió vivir una vida recta, y no al revés. La fe fue la raíz y su obediencia el fruto. Y esa fe, claro, muy pronto iba a ser puesta a prueba de una forma que no podemos ni imaginar. Dios no solo le pidió que creyera, sino que actuara. Y le dio una tarea monumental, construir un arca gigantesca en tierra seca, siguiendo unas instrucciones súper detalladas. Cada martillazo, cada viga que colocaba, fue un acto de obediencia y de fe ciega en una promesa que desafiaba toda lógica. Después de años de trabajo, y seguramente de aguantar muchísimas burlas, el arca por fin estuvo terminada. Con la familia de Noé y los animales a salvo dentro, el cielo empezó a oscurecerse. La puerta de la gracia se estaba cerrando. El momento del juicio había llegado. Es que el diluvio no fue una simple tormenta, ni mucho menos. Fue como un deshacer de la creación. La Biblia lo describe de una forma aterradora. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Las aguas que habían sido contenidas en la creación original se desataron desde las profundidades de la tierra, rompiendo todos sus límites. Y mientras la tierra se rompía por abajo, los cielos se abrían por arriba. Las cataratas de los cielos fueron abiertas. Durante 40 días con sus 40 noches, el mundo fue, literalmente, asaltado por agua desde todas las direcciones. Era un juicio total, del que era imposible escapar. Y en medio de todo ese caos, leemos una de las frases más potentes de toda la historia. Y Jehová le cerró la puerta. Esta acción tiene un doble significado tremendo. Por un lado, es un acto de protección divina. Es Dios mismo quien asegura que Noé está a salvo. Pero por otro, es un acto de juicio final. La oportunidad de entrar en el arca se había terminado. Dios sella el destino, tanto de los que están dentro como de los que se quedaron fuera.
Durante 150 largos días, las aguas no solo cayeron, sino que prevalecieron sobre la tierra. El mundo que conocían desapareció bajo un océano infinito que cubrió hasta las montañas más altas. Dentro del arca, imaginemos, solo se oiría el sonido del agua y la fe en la promesa de Dios. El resultado fue una limpieza absoluta. Fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Pero en medio de esa destrucción total, la vida aguantó. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Eran lo que se llama un remanente, la semilla de un nuevo comienzo para la humanidad, preservada por la gracia de Dios. Después de la tormenta del juicio, llegó la calma de la espera. El arca flotando en un mundo silencioso. Y ahora empezaba una nueva prueba para Noé, la paciencia. Esperar a que las aguas bajaran, esperar a que la promesa de Dios revelara por fin una nueva tierra. Y en esa espera, Noé no actúa a ciegas, envía a sus exploradores con alas. Primero, el cuervo, un ave que se alimenta de carroña y que no necesita tierra firme para sobrevivir. Va y viene, pero luego envía a la paloma, todo un símbolo de pureza. Y su regreso, o no regreso, se convierte en una especie de diálogo silencioso entre Noé y la tierra que estaba renaciendo. Una bonita narrativa de la restauración gradual del mundo. Los teólogos ven aquí un simbolismo precioso. La paloma, al no encontrar dónde descansar en un mundo todavía inundado, vuelve al arca, su único lugar seguro. Y de la misma manera, se nos enseña que un alma llena de la gracia del Espíritu Santo, cuando no encuentra paz verdadera en un mundo caído, siempre vuelve a Cristo, que es nuestra arca, nuestro único y verdadero reposo. Y por fin, tierra firme. Y aquí es donde vemos el corazón de Noé en su máxima expresión. Su primer acto en este nuevo mundo no es construir una casa para su familia, no, es construir un altar para su Dios. La adoración va antes que la habitación. Y es esta respuesta de gratitud la que provoca la promesa más bella de todas. Este acto de adoración, un sacrificio ofrecido en agradecimiento, sube hasta Dios como un olor grato. Y en respuesta a esa fe de Noé, Dios establece un pacto, una promesa solemne y unilateral. Este momento marca una relación completamente nueva entre Dios y toda su creación. Escuchemos bien la increíble generosidad de esta promesa. Estableceré mi pacto con vosotros. Dios promete que nunca más, nunca, volverá a destruir toda la vida con un diluvio. Y esta promesa no es solo para Noé y su familia, sino para toda la humanidad que vendrá después y para toda criatura viviente. Es un pacto universal y eterno. Y para sellar esta promesa, Dios elige un símbolo extraordinario, el arco iris. Pensemos que es un arco de guerra, pero sin flecha y apuntando hacia el cielo, no hacia la tierra. Ya no es un arma de juicio, sino una señal de paz. Dios lo pone en las nubes como un recordatorio visible de su pacto de misericordia, para que cada vez que aparezca recordemos su promesa. Y así, de la tormenta nace la belleza. El mismo fenómeno que acompaña a la lluvia, la causa del diluvio, se transforma en la señal de la promesa de Dios de que nunca más habrá una catástrofe así. Es un recordatorio constante de que incluso después del juicio más oscuro, la misericordia de Dios siempre acaba resplandeciendo. Por todo esto, la historia de Noé es mucho más que un relato antiguo. Es un eco que resuena a través del tiempo. El arca se ve como una prefiguración de la salvación que se ofrece en Cristo. Y así, la pregunta que nos deja esta historia nos interpela hoy. Si el arca fue el refugio del juicio del agua, ¿qué significa para nosotros huir de la ira venidera y encontrar nuestro propio refugio en la promesa de salvación?